Hola amigos y amigas, damas y caballeros, hermanos y hermanas, estamos nuevamente en otro video dándole continuidad a la serie El origen del mal. En el primer video pudimos ver de manera generalizada cómo estamos direccionados en este mundo, cómo el planeta se desmorona poco a poco, no solo física sino espiritualmente, en la falta de moral, cómo se desborona la familia, cómo se desboronan los valores, cómo se desborona la ética, cómo se desborona la identidad y cómo se desborona todo lo bonito. Gracias a esta pérdida de valores, a esta pérdida de ética, a esta pérdida de conciencia, cada día nosotros vemos que se incrementa lo que es la envidia, la estafa, el asesinato, la prostitución, el homosexualismo, la brujería, el ateísmo e inclusive los asesinatos. Nuestros jóvenes no parecen que vivieran, a toda hora los vemos sumidos como unos autómatas, es más, parecen más al estilo de una película de zombies que a una película real. De hecho no viven sino que agonizan. Podemos ver, inclusive nosotros podemos ver grandes personajes de la farándula, gente famosa, deportistas de la farándula, actores, actrices, cantantes, que son famosos, son bonitos, tienen harto dinero, son bien reconocidos, pero se suicidan. ¿Y a qué se debe todo este suicidio? A que les falta algo que llevan dentro, no han llenado ese vacío que llevan dentro de sí. E igual sucede muchas veces con nuestros jóvenes, en donde en las escuelas, en las universidades, donde se aparecen con un arma de fuego, queriendo sacar dentro de sí esa ira, esa frustración, ese vacío que tienen, matando, haciendo matanzas, matando a sus propios compañeros, a sus profesores, y si no lo hacen incluso con armas de fuego, lo hacen con armas blancas. Y en la misma escala podemos ver lo que son los líderes políticos, los líderes empresariales, los líderes educativos, que lo único que les importa son los resultados empresariales, los resultados que puede indicar un índice de crecimiento, porque fueron educados precisamente en escuelas, en universidades que estaban lejos de enseñar lo que es la ética, la moral, el amor y el propósito para el que fue creado el hombre y la mujer. Gracias a esto es lo que tenemos en este mundo, es lo que hemos construido, es lo que hemos hecho en este mundo, porque de así lo hemos formado. Decidimos formar un mundo lejos de una creencia, lejos de Dios, lejos de lo bonito, lejos de la moral, lejos de lo correcto, lejos de la ética y lejos lo que es del amor inclusive por los demás. Todo esto porque decidimos sacar a Dios de las escuelas, decidimos sacar a Dios de las universidades, y todo esto se lo debemos a Madeleine Murray O'Hair, una atea que en el año de 1963 fundó una institución atea y apeló ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para que por medio de la primera enmienda dejaran de orar en las escuelas y dejaran de leer la Biblia en las escuelas. Los jueces de la Corte Suprema decidieron escucharla y le dieron la razón. Lo peor de todo fue que nadie se le interpuso, nadie se le opuso a esta señora con ese propósito. Entonces, no solo sacamos a Dios de la educación, al sacar a Dios de las escuelas y las universidades, también sacamos qué fue lo que fue la ética, la moral, la enseñanza de hombre y mujer, lo que es el amor, lo que es la comprensión, lo que es la piedad, lo que es la dirección hacia donde se dirige el ser humano. Y como una prueba de que los seres humanos tenemos tendencia a lo negativo, a lo que nos conviene, a lo que supuestamente es lógica para dentro de nosotros, y muchos países, después de la decisión que se hizo en Estados Unidos, muchos países decidieron copiarle. ¿Y qué es lo que sucedió? Que nos vimos en una deshumanización impensable solo hace algunos años atrás. Analicemos cuidadosamente, no solo lea, sino que analice cuidadosamente Eclesiásticos 33:15, el cual dice lo siguiente: observa pues todas las cosas del Altísimo, que las hizo de dos en dos, una frente a la otra, y esto nos lo reconfirma nuevamente en Eclesiásticos 42 del 25, donde dice: todas las cosas de Dios las hizo de dos en dos, una frente a la otra, no ha creado nada imperfecto. Una cosa confirma la excelencia de la otra. Es decir, Dios todo lo creó perfecto en los seres humanos.
en los vegetales, en los animales, en todo lo que es el mismo universo. Y esto solo lo habla el libro de la vida. Dios hizo todo perfecto. En los humanos hizo lo masculino y lo femenino para su reproducción, multiplicación y existencia, creando y respetando la herencia genética de todas las especies, en los vegetales, en las hierbas, en las frutas, en los animales y obviamente en nosotros, su magna creación, los seres humanos. Ahora, ¿por dónde empezó todo este caos? En verdad, el origen del mal tiene diferentes raíces, tiene diferentes causas y diferentes motivos. Una de las causas es que muchas veces escuchamos a la gente equivocada, de manera equivocada, con sus teologías e ideas equivocadas. Por ejemplo, analicemos lo que sucedió en el año de 1856, de ahí en adelante, con el señor Charles Darwin. Y escuchando su teoría, cometimos el peor error que haya cometido el ser humano en toda su existencia. ¿A qué se debe esto? Porque este fue el peor error, y no solamente fue de una sola persona, sino que después fueron más de 1.500 millones de personas que se casaron con las ideas de Charles Darwin. ¿Y quién fue Charles Darwin? Muchas personas lo conocen debido a sus estudios, otras personas solo han oído de él, pero muchos conocen algunos de su teoría. Charles Darwin fue un naturista británico que realizó una gran cantidad de viajes recopilando datos botánicos, zoológicos y geológicos que le permitieron en el año de 1958 presentar un trabajo sobre la evolución de la selección de la naturaleza según su propia idea. Su teoría más conocida fue en 1859, presentando la idea de que el ser humano venía de un proceso evolutivo a través del simio, fundamentando la biología evolutiva, es decir, nuestros genes vienen del simio según las conclusiones de Darwin. Escribió el libro titulado El origen de las especies, generando debates científicos, filosóficos y teológicos que dividieron al mundo entero. También escribió el libro titulado El origen del hombre. Darwin promovió el naturismo científico y, si bien es cierto que hizo grandes aportes a la ciencia, pero sobre el origen y proceso evolutivo del hombre se rajó, porque nunca pudo comprobarlo, a pesar de que con la idea del proceso evolutivo llegó a ser una bomba científica. Pero fue una bomba científica no comprobada, porque nunca pudo comprobar nada, de la cual millones de personas alrededor del planeta, más de 1.500 millones de personas se casaron con la idea de Darwin, y esto se regó como pólvora en las escuelas, en las universidades e incluso en las propias religiones, y todo se volvió una bomba completa donde todo el mundo se casó con la idea de que procedíamos de un proceso evolutivo del mono. Gracias a esta idea errónea, el concepto de Dios pasó a un plano muy secundario dentro de la mentalidad de muchas personas, e inclusive se llegó a conocer a Dios como una idea ilusionista. Y obviamente que todo el mundo le creyó a Charles Darwin porque supuestamente era un prodigioso científico donde no tenía equivocación de ninguna clase, y obviamente todo el mundo tiró el libro de la vida a un lado e ignorándolo, e inclusive muchos hasta lo llegaron a quemar. Incluso, por increíble que parezca, ahora en pleno año 2018 hay gente que todavía se casa con esta idea a pesar de estar demostrado de que era totalmente errónea. Con la idea de Darwin, el ser humano, el hombre mismo, perdió el más común de todos los sentidos, que es precisamente el sentido común. Para demostrar que la teoría del señor Darwin estaba totalmente equivocada, primero se los voy a demostrar por el sentido común, después se los voy a demostrar de forma científica, y por último se les voy a demostrar de que la Biblia siempre tiene la razón. Primero, por el sentido común. Si el hombre viene de una cadena evolutiva a través del mono, del simio, primero que todo, ¿de qué familia de simio venimos y de qué raza? Porque hay 5 familias y cada familia tiene más de 47 a 50 razas. Segundo, ¿hasta de qué parte venimos? Y eso que no incluyen lo que es el orangután, ni el chimpancé, ni tampoco lo que es el gorila. Entonces, si la procedencia viene de los simios, entonces, ¿qué pasó con los simios que existen hoy en día? ¿Por qué no evolucionaron? ¿Por qué no se convirtieron en hombres? ¿Qué pasó con el famoso eslabón perdido, en la cual se comprueba el traspaso del simio a hombre?
en más de 6.000 años de historia, no hemos podido conseguir ni tener absolutamente nada. Fue simple y sencillamente una broma, no solamente de un científico que creyó haber descubierto el origen de la vida, sino también una broma maquiavélica de miles de millones de personas que se casaron por medio de la idea del señor de Charles Darwin. Y entonces, así que olvidémonos por el sentido común, olvidémonos que procedemos del simio. Ahora lo haremos a través de la ciencia. Albert Einstein en una ocasión dijo que la ciencia sin religión es débil y la religión sin ciencia no tiene sentido. Y en realidad eso hace cierta lógica si solo podemos analizar a fondo lo que es la errónea teología de Charles Darwin, el cual vamos a demostrar a través de algo que él mismo defendió, que es la propia ciencia. Entonces, para poder demostrar y entender esto apropiadamente, debemos y tenemos que entender las siguientes ramas de la ciencia, lo que es la genética, el ADN, que es el código genético hereditario, y lo que nos explica la función de las células y las genéticas hereditarias, y también entender lo que es o qué es el genoma humano. De hecho, voy a explicarlo a través de la genética, de los genes, de las células y del genoma humano. ¿Qué es el ADN? Es una macromolécula que lleva toda la información necesaria para que la vida aparezca. Es el principal componente del material genético de los organismos, componentes químicos primarios de los cromosomas y el material en el que los genes están codificados. El ADN es la molécula capaz de asegurar la transmisión de los caracteres hereditarios de célula a célula, también conocida como la molécula de la herencia. Esta va de generación en generación, es decir, los genes no pueden sufrir cambios en cuanto a su especie porque ya están codificados, es decir, no se puede transmutar. Dicho de otro modo, una jirafa no puede tener un elefante no puede tener un mico y un mico no puede tener un hombre. De hecho, el estudio de la genética empezó exactamente en el año de 1860, coincidencialmente por un monje austriaco. Su nombre, Gregorio Mendel, a quien se le conoce como el padre de la genética. Gregorio Mendel, en sus estudios científicos, pudo demostrar que las características hereditarias son aportadoras mediante unidades discretas que se heredan por separado. Estas unidades discretas que Mendel llamó elements se le conoce hoy como los genes. Más sin embargo, la genética propiamente dicha solo se descubrió a finales del siglo XX. De hecho, la primera publicación sobre ADN y sobre la genética se dio a conocer en el año de 1953, cuando James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura genética del ADN, que es la molécula portadora del programa genético de los organismos vivos. Incluso, y de hecho, gracias al descubrimiento del ADN, más o menos a mediados de los 80, la justicia pudo establecer muchos crímenes y descubrir muchos crímenes gracias a los aportes que se hicieron por medio del ADN. A principios del siglo XXI, el descubrimiento del genoma humano, es decir, la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana es diploide. De los 23 pares, 22 cromosomas son autosomáticos y un par determinante del sexo, 2 cromosomas X en las mujeres y un X y Y en los varones. La secuencia del ADN, conforme al genoma humano, contiene la información codificada necesaria para la expresión altamente coordinada y adaptable al ambiente del proteoma humano. A esto se le suman el estudio de los billones de células que tiene el ser humano. Es decir, en cada célula está la información precisa y exacta para reproducirnos genéticamente sin que pueda existir una variación o transmutación alguna de la especie. Esto deja por el piso la teoría de Charles Darwin, porque no tenemos nada genéticamente parecidos al simio o al mico como él lo discutió. Si la genética está mal, quiere decir que Charles Darwin tenía la razón, pero como sabemos que la genética está bien, esto indica que Charles Darwin estaba equivocado. Así pues que con esto ya queda demostrado científicamente de que el hombre no viene de un proceso evolutivo procedente del mono o del simio. ¿Por qué razón? Porque ya ha quedado comprobado por medio de la misma ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Analícese lo que es Eclesiásticos 36:6, que dice: Él
Dios, es quien da al hombre la ciencia para que lo glorifiquen por medio de sus maravillas. Es decir, el Creador permite al hombre que llegue y descubra la ciencia, para que investigue y demuestre, para que por medio de la ciencia se quede demostrado de que la palabra de Dios y la Biblia tienen toda la razón. Así que olvídense de que procedemos del mono, de que venimos de un proceso evolutivo del simio, del mico. Eso pues es una teoría falsa, científicamente comprobada. Así que, señores darwinistas y señores evolucionistas, mejor dedíquense a otra cosa, porque por este lado no la hicieron. Ahora, analice Eclesiásticos 10:1, donde dice: una mosca muerta pudre una copa de un ungüento de un perfumista. ¿Esto qué quiere decir? Esto es exactamente lo que sucedió con Charles Darwin, que sus ideas ya muertas infectaron la idea de miles de millones de personas por medio de la creencia de que procedemos de la evolución. Entonces, esto es otro de los orígenes del mal. ¿Cuál? Que escuchamos a la gente equivocada con sus ideas equivocadas y en el momento equivocado, y que nos olvidamos de que la verdad procede del Creador, viene de Dios para el hombre. De hecho, incluso sobre la genética y sobre el gen hereditario ya se habló hace miles de años. Para aquellas personas que les gusta investigar, o para los que han leído, léase y analice lo que es Génesis 11 y 12, el cual dice lo siguiente: y dijo Dios, produzca la tierra vegetales y hierbas que den semilla y árboles que den su fruto según su especie. La tierra según su género, con su semilla en él, y así fue, y produjo la tierra vegetación, hierbas que den semilla según su género, y árboles que den fruto con su semilla según su género. Y vio Dios que todo era bueno. Es decir, si usted analiza bien, vuélvale, leo nuevamente, dice que produzca frutos según su especie y su semilla. Esto se llama genética, tiene una historia hereditaria. Es decir, los mangos van a producir mangos, no van a producir peras. Las peras van a producir peras, no van a producir uvas. Las uvas van a producir uvas, no van a producir papayas. Las papayas van a producir papayas, no van a producir mangos, etc. De esa forma es que se respeta la genética y el gen hereditario sobre las cosas. Ahora analicemos con los animales. Analicemos Génesis 1, 24, 25. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganado, reptiles y bestias de la tierra, todos según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Señores, esto obviamente y claramente nos habla de lo que es el ADN y la herencia genética desde el inicio de la creación. Esto ha sido invariable e inmutable para las vegetales, para los frutos, para los animales y para el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios hizo todo perfecto. La procreación del ser humano se hace a través del espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer, sin que la genética hereditaria sufran variaciones o mutuación alguna. Este proceso sucede cuando el espermatozoide libera el líquido acromasal para ingresar al óvulo. Una vez fecundado, el óvulo se vuelve impermeable. El hombre libera 300 millones de espermatozoides y solo uno hace posible este maravilloso acontecimiento, es decir, una oportunidad en 300 millones. El espermatozoide libera su material genético y lo junta con el del óvulo. Al juntarse, obteniendo así 46 pares de cromosomas para poder formar lo que es un nuevo ser humano. Este maravilloso proceso solo puede ser producto del maravilloso ingenio de Dios. Y obviamente esto ha venido ocurriendo sin alteración y sin parar desde el momento de la creación, a través del único medio posible, es decir, la unión entre un hombre y una mujer. Así que me explico de nuevo, ¿para qué? Para que se concientice, para que sea consciente. Es decir,
Todo ha existido genéticamente e invariablemente por medio de genética y por medio de herencia desde el principio de la creación. Una jirafa no puede engendrar un león no puede engendrar un mico no puede engendrar un ser humano, e igualmente sucede con las frutas, de lo del mango que no puede engendrar una uva, ni una uva puede engendrar una papaya. Espero que analice muy bien todas estas cosas, se ponga a concientizar de que le hacemos caso a quién, a la gente equivocada con sus ideas equivocadas. Debería más bien nosotros darnos pena con el Creador de ver que lo reemplazamos, que lo suplantamos, tiramos su ciencia, tiramos su sabiduría, tiramos todo por escucharla a la gente equivocada, como cuáles, como Madeleine Murray O'Hair, o como también escuchamos a Charles Darwin, y de esa misma manera nosotros escuchamos a muchas personas. ¿Qué es lo que tienen esas otras personas? Nada, no prueban nada. Nadie sana a un cojo, nadie hace caminar a un paralítico, nadie hace caminar los muertos o revivir los muertos. O sea que de esta manera simplemente creemos a alguien porque tiene buen intelecto. Y el intelecto del hombre, créame que es burla para Dios, porque nosotros nos perdemos en nuestro propio orgullo, y el propio orgullo es el que humilla al hombre. Así que siempre es de tener presente que el intelecto no lleva al hombre a nada, lo único que lleva es a equivocarse a sí mismo, creyéndose sabio dentro de sí mismo y querer pisotear la misma naturaleza de Dios. Esto es uno de los que son los principios de los orígenes del mal. Esperemos entonces seguir con el tercer video. Por ahora, no se le olvide que el propio orgullo es el que humilla al hombre, porque el principio de todo es la palabra, y ante toda acción está lo que es la reflexión. Así que reflexione, piense, y nos veremos en el próximo video, el cual ya vemos el origen del mal a nivel espiritual.